Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos al aire de Eso que falta y ya está aquí conmigo el señor Nicolás Trinidad, nuestro politólogo especialista en el mundo, con quien hoy vamos a hablar de no solo un país, hoy vamos a hacer como un poco una reflexión final, tal vez, si se quiere. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, May, buen día, oyentes. Sí, hoy nos vamos a meter un poco, podríamos decir un poco de economía, ¿no? Porque vamos a hablar de la desigualdad global. Ajá. Hace poco salió un informe del World Inequality Lab que revela que la brecha entre ricos y pobres no solamente continúa, sí, sino que se ha ampliado. Por si no lo sabías, ¿no? No, por si no estaba claro en cómo se desenvuelve el capitalismo salvaje alrededor del planeta. Sí. Bueno, vivimos en el siglo en que estas desigualdades se han profundizado, uh-huh, y justamente el estudio nos da un dato revelador. Hoy el 10% de la población mundial concentra el 75% de la riqueza. O sea, estamos hablando de solamente un 10% de la población concentra el 75% de la riqueza global. Es un poco mucho. Exactamente. Bueno, y la desigualdad no solo se limita al nivel de ingresos, uh-huh, sino también condiciona el acceso a oportunidades, a otros bienes, sí, no solamente culturales, y eso consolida una simetría de poder evidente entre los que más tienen y los que menos tienen. Así que en las conclusiones de este informe sobre las desigualdades mundiales, fue elaborado, ahí te voy a aclarar que fue elaborado por 200 investigadores, muchísimos, sí, entre ellos... ¿Cuántas páginas tiene el informe con tanta gente? Yo te voy a ser sincero, leí más o menos el resumen, que son 20, son más o menos, sí, 14 páginas, y deben haber 6 o 7 que son de gráficos, sí, que están muy copados. Siempre los gráficos. Fan de los gráficos. No, yo te voy a confesar que me pierden los gráficos. Ay, no. Y hablando de economía, muchísimo más. Bueno, amígate porque ayudan. Bueno, entre estos economistas que participaron de este informe está Tomás Piketty, Lucas Chanel, Rowaida Moshif y Ricardo Gómez Carrera. Ellos... Ninguna señora, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, Moshif. Ella es una de ellas. Ella es una de ellas. Sí, me gusta. Menos mal. Bueno, el estudio identifica múltiples factores estructurales que alimentan estas brechas: sistemas fiscales regresivos, evasión tributaria, brecha digital, acceso desigual a la innovación tecnológica, déficit en salud y educación y obviamente las persistentes formas de discriminación racial y de género. Ahora, el análisis más detallado, o sea, cuando vos haces zoom en este informe, ofrece un panorama durísimo, porque actualmente el 0,001 de la población, que sería alrededor de 56.000 a 60.000 personas, controlan una riqueza 3 veces superior a la de la mitad de la humanidad. Es un número fuerte, aparte 0,001. Hay 3 ceros después de la coma. O sea, estamos hablando de que podrías, sería una cancha de Vélez, casi una cancha de River, de multimillonarios. Y versus el resto del mundo. El resto del mundo. Bueno. Bárbaro. Y el patrimonio de esta élite creció en una tasa promedio anual de 8% desde la década de 1990. Obviamente este informe advierte que esta concentración se distribuye no de una manera uniforme, sino que también se localiza principalmente en los países más desarrollados. O sea, Estados Unidos, Europa, Rusia y algunos países del Golfo. El documento también subraya 2 dinámicas que profundizan la desigualdad. Una es el cambio climático y otra es la desigualdad de género. El 10% más rico del planeta es responsable del 77% de las emisiones contaminantes.
y al mismo tiempo es el sector mejor preparado para protegerse de los efectos de los desastres ambientales en comparación con las poblaciones más vulnerables que poco contribuyen a la contaminación y son las poblaciones las que más expuestas exactamente a la consecuencia de los cambios climáticos producidos por los modelos extractivistas, eso te iba a decir, como un ejemplo podría ser una mega empresa de megaminería totalmente que no ejerce, digamos, ese dominio y ese proceso extractivista en su propio país ni en su propio patio, digamos, para decirlo salvajemente, pero de ese país a donde sí está llevando adelante todo ese proceso es un país que termina contaminado, es digamos. un país de la periferia, siempre de la periferia. Uh-huh. O sea, por ejemplo, hay países como Australia y Canadá que practican la minería, pero lo hacen de una manera más responsable, o por lo menos el Estado regula muchísimo más que lo que sucede en Mendoza, La Rioja, Catamarca o Mendoza. Pueden escuchar algunas notas que hicimos estos días respecto de la última votación sobre el proyecto San Jorge. Exactamente. Bueno, en materia de género, la desigualdad... spoiler, sí. Spoiler alert. La desigualdad salarial, continúa siendo estructural. O sea, las mujeres realizan la mayor parte del trabajo de cuidado, que no es remunerado, y aún así reciben apenas 1/4 de los ingresos totales generados por el trabajo. Una proporción que se mantiene igual desde 1990, no se ha modificado. 36 años, amigues. Si se consideran las tareas domésticas y de cuidado, las mujeres trabajan en promedio 53 horas contra las 43 horas de los hombres. Sin embargo, su trabajo es sistemáticamente subvalorado, digo bien. Es más, en el análisis, si vos excluís el trabajo no remunerado... Son muchas palabras con D, complejas. Sí. Las mujeres perciben solamente el 61% de los ingresos en relación a los hombres, y si vos incluís las tareas de cuidado, eso baja a 32%. Claro. Entonces, ante esta situación que restringe de manera directa las oportunidades de las mujeres, limita su participación política o el acceso a lugares de poder, frena las posibilidades de desarrollo de más de la mitad de la población mundial. Y no se trata solamente de una injusticia social, sino también es una ineficiencia económica, porque las economías que desprecian a la mitad de su población erosionan su capacidad de crecer, no solamente la sociedad, sino si solamente nos vamos a lo económico, limitan su capacidad de crecimiento. Entonces, este informe también pone foco en otras cuestiones de desigualdad, como el acceso al capital humano, que es el gasto promedio anual en educación. Por ejemplo, en la África subsahariana, ronda los 200 euros frente a los 7.400 que son en Europa y los 9.000 en América del Norte, principalmente Estados Unidos y Canadá. Esto sería la inversión en educación de lo que estamos hablando. Sí, por persona. ¿Por niño? Niño, ya desde las infancias. Y esta brecha, se condiciona de forma... Pero es una brecha abismal. Es abismal, sí. O sea, 200, 7.000 y pico y 9.000 y pico en África subsahariana, Europa, Estados Unidos, así respectivamente. Sí. Es una brecha que obviamente condiciona de forma decisiva las oportunidades de futuras generaciones, ¿no? De que tengan acceso y oportunidad. Entonces, la desigualdad, sostiene el informe, que no es un fenómeno inevitable, no es un fenómeno de la naturaleza, sino que es una elección política. O sea, surge de decisiones concretas en materia de políticas públicas, de instituciones, de gobiernos. O sea, hay maneras, también el informe habla de que hay maneras, hay ciertas herramientas para poder reducir esa brecha, que pueden ser la inversión en mayor educación, en salud, fortalecimiento de los sistemas educativos, acceso a la salud universal, y también plantea la necesidad de una fiscalidad más progresiva con mecanismos de redistribución de la riqueza. ¿Qué significa esto? Que los ricos paguen más impuestos. Más, claro. Exactamente, ni más ni menos. Obviamente que para esto requiere una coordinación fiscal internacional que limite la evasión, la elusión tributaria, para de esa manera redirigir
recursos desde la cúspide de la pirámide hacia la base. O sea, evitar las offshore, por ejemplo, sería si hubiera un organismo internacional de fiscalización. Los países, los paraísos fiscales, claro, evitar que existan. En nuestro continente tenemos a Panamá, tenemos las islas Seychelles y otras islas en el Caribe, en mucho menor medida Uruguay, en Delaware, en Estados Unidos. Claro, el problema es que todos los países se tienen que poner de acuerdo para poder justamente reducir estos paraísos fiscales o que abran sus cuentas y muestran la riqueza que hay. ¿Quiénes son los que pusieron platita ahí adentro? ¿Quiénes eluden? Sí. Pero a la vez, cada estado también tiene sus herramientas, porque la reducción de la desigualdad también puede ser reducida por la intervención estatal. Mediante programas de transferencia de dinero en los sectores más vulnerables, en Argentina es la UH, políticas específicas para cerrar la brecha de género, como por ejemplo el reconocimiento del trabajo de cuidado. Se podrían acceder a guarderías accesibles. Sí, gestionadas de manera estatal también. Exactamente. Sí, normativas que en algún momento en nuestro país en particular estuvieron como ahí a punto, ¿no?, de ir a la cancha del Congreso, pero en el medio ganó un Javier Milei que obviamente desestima cualquier tipo de discusión vinculada, ¿no?, a la política de cuidado, a las mujeres y la diferencia de género, a la negación del cambio climático, ¿no? Bueno, a ver, estamos ante un gobierno que en cualquier momento plantea que la mujer no tiene alma. No, claro. ¿Entendés? Volvemos a las tradwives, que es algo en lo que Estados Unidos además está un poco retomando, ¿no?, como esas discusiones. Sí. Tal cual. Y bueno, también se podrían aplicar licencias parentales equitativas, ¿no?, que incluyan a los hombres en el cuidado de los hijos. Sí. Bueno, los estados pueden hacer muchas cosas también. No solamente está la cuestión macro o más global de todos los estados ponerse de acuerdo para poder reducir estos paraísos fiscales, que es un montón, pero cada estado podría cobrarle los impuestos a su población más rica. Claro. Exactamente. Y bueno, hay muchos debates, también están los debates, acá nos vamos a poner un poco más filosóficos, el debate de la igualdad de oportunidades o la igualdad de posiciones, que es un punto que habla François Dubé, ¿no?, que la igualdad de oportunidades es el concepto de meritocracia liberal, ¿no?, que plantea de que hay un punto de partida para todos los individuos y lo nivela con acceso a educación. Y luego el que llega a posiciones es porque es mejor. Es porque, claro, se esforzó mucho más. Es el darwinismo social aplicado ahora en cosas nuevas, ¿no? Como esto de las teorías que se van aplicando. Dubé plantea la igualdad de posiciones, que considera que los salarios entre los trabajadores o los profesionales deberían ser no debería haber una brecha tan amplia, sino deberían estar más cercanas, que los hijos de los ricos puedan ir a escuelas donde también están los obreros, que sea una sociedad mucho más cohesionada, y lo que pretende es claramente una sociedad más horizontal frente a la piramidal que tenemos en estos momentos. Y para ir cerrando, que estábamos justamente hablando de que los estados pueden hacer cosas para reducir las brechas. Bueno, Lula eliminó el impuesto a la renta o a la ganancia que afectaba a millones de brasileños y creó un impuesto a grandes fortunas que afectan a 120.000 brasileños. Y también hay ricos que quieren pagar impuestos. Hay algunos que se agrupan en campañas como Tax Me Now, Cobrame o Proud to Pay, Estoy orgulloso de pagar, que incluyen a la heredera del imperio de Disney, por ejemplo. También podríamos hablar de la renta universal, que es algo que se habló, ¿no? Un ingreso universal para todos, para todas las clases sociales. Y bueno, nos encontramos hoy ante una situación límite que exige un debate global profundo sobre los niveles de concentración de riqueza y los mecanismos para reducirla. Espectacular, o sea, no espectacular la situación en la que estamos en el mundo, sino espectacular hablar de esto en esta última columna de cierre. Agradecerte además que te sumaste este año a eso que falta. Hay que charlar el contrato con Sarasa, viste, esas cuestiones de cada día. Pero bueno, esto un placer, Nico, haber compartido aire de nuevo. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias, besos.